Hacer un montón de cosas y ahora mi mamá te repite y te repite, mira qué bonito plato. Y tú dices, sí, me gusta mucho. Fumaba mucho tu mamá, ¿no? Bueno, más bien, ella como ecologista le empezó a estudiar el agua y además del tema de... Bueno, más bien, ella como ecologista empezó a estudiar el agua y solo dos. Uno y dos. ¿Ya? Ya. Tiene que estar así. Otros temas que le interesan son el capitalismo, el racismo y la planificación de las ciudades. Ha sido distinguida varias veces con premios y el último hace un par de meses sobre un premio de la región, un premio académico sobre la región del sur de Estados Unidos. Va a hacer una presentación y después vamos a tener un diálogo con la doctora Carmen Bernárdez y después vamos a abrir un debate y estamos abiertos a cualquier pregunta. Entonces, pues, le doy la voz a... Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Armé una presentación de PowerPoint. Tengo mi lista de vocabulario aquí, entonces, pues en algunos momentos a lo mejor voy a tener que revisar mi lista, pero creo que así lo logramos. Creo que me voy a parar cuando ya esté la PowerPoint. Bueno, en esta presentación vamos a platicar de la historia de un arroyo en el mero centro de la ciudad de Austin, que es el capital de Texas. Y a la misma vez les voy a contar un poco de la historia de los Estados Unidos, porque lo local siempre va vinculado con lo nacional. Ok, entonces, pues a veces pienso mejor parada.
Solo que unos ven bien, pero bueno, voy entre los dos. Ok, vamos hoy a hablar sobre todo, este es el centro de Austin en el año 1848. Obviamente ahora la ciudad es enorme, ¿verdad? Pero cuando después de la guerra civil, que terminó en 1865, es cuando empezó a crecer la ciudad y es cuando también empezaron a llegar mucha gente negra que antes eran esclavos. Y llegaron a su ciudad bastante chiquita y en ese momento es cuando se establecieron las geografías sociales y raciales que vemos, de hecho, hoy en día. Entonces, pues por eso nos vamos a enfocar mucho en el centro y nos vamos a enfocar mucho en este arroyo, en este río, que se llama Waller Creek. Waller, así. Ok. Y bueno, como dice el título, vamos a hablar de la esfuerzo que ha hecho la ciudad, que han hecho los planificadores, para que el río, que se volvió en un problema, para que fuera una amenidad. Ok. El siguiente, por favor. Bueno, para empezar primero, en mi lista de vocabulario, pues todos ubican Texas, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, pues aquí hay como, es como un arco por aquí, un arco que sigue la topografía. Y allá pasan unas inundaciones repentinas fuertísimas. Es uno de los aires con más inundaciones repentinas en todo Norteamérica. ¿Y por qué? ¿Por qué pasan ahí? Porque lo que pasa es que los frentes húmedos llegan por el Golfo de México, entran a Texas y se pegan con la elevación topográfica y causa tormentas enormes, tormentas muy, muy, muy fuertes. Cae todo el agua, se satura la tierra, el suelo, y todo el agua pues escorre a los arroyos y a los ríos. Entonces tenemos, unas inundaciones, no duran mucho tiempo, pero el río va desde así chiquitito, casi no existe el arroyo, hasta pues así, ¿no? Crece rapidísimo en unos minutos, con mucha velocidad y luego ya. Ok, y Austin, el capital está como aquí, por donde pues pasa todo eso. El siguiente, por favor. No, brincaste uno. Atrás. Eso, ok. Ok, entonces, en esta presentación les voy a compartir, en la primera parte es material que ya he publicado y en la segunda parte es material nuevo, porque quiero sus perspectivas en el material nuevo, pero para entender el nuevo hay que entender pues, lo que pasó antes. Ok, aquí, en el siglo XIX, ¿sí? Los arroyos urbanos evolucionaron rápidamente desde una valiosa fuente de agua hasta convertirse en convenientes y peligros contaminados y antiestéticos. Entonces, ¿qué pasó? Pues la contaminación, obvio, ¿verdad? Es un arroyo muy, muy, muy céntrico, pero también lo que pasó y lo que pasa en casi todas las ciudades es que la tierra es un embalse de agua. Es decir, que cuando llueve, la tierra absorbe el agua y actúa como una esponja. Es decir, que cuando absorbe el agua y así baja la intensidad de las inundaciones, y cuando no está lloviendo, el agua sale como si saliera de una esponja y llega al río. Y así, por eso, los ríos se mantienen a un nivel como más o menos constante, ¿no? Cuando no hay agua. ¿Qué pasa cuando haya mucha erosión? Pues la tierra se va. Entonces, no hay tierra que absorbe al agua, las lluvias, sube la intensidad de las inundaciones y baja mucho el nivel del río. Hasta en estos ríos, entre lluvias en la temporada de seca, no tienen agua. Ahora, antes siempre tenían y ahora no. Entonces, dejaron de ser fuente de agua, pero sí, por las inundaciones, aún estaban pues, bastante peligrosos.
Entonces, ¿por qué importa? Porque después de la guerra civil, los dueños blancos de terrenos vendieron sus tierras indeseables a los negros que llegaban a la ciudad. Y los terrenos indeseables eran los terrenos en las llanuras de inundación y en las llanuras aluviales. Ok. A veces eran tierras bajas con mal drenaje, pero en Austin, por la ecología de inundaciones, vendieron como mucho terreno al lado del río. Bueno, los blancos eligieron el oeste de la ciudad. ¿Por qué? Porque todo el tráfico llegaba del este. La parte este de la ciudad era la parte con más tráfico, porque cuando Austin en esta época todavía el oeste era de los indígenas. Los indígenas todavía tenían control de la parte occidental y todo en la conquista. Los conquistadores venían del este. Entonces todo el tráfico venía del este. Entonces los ricos se quedaron a este lado y es decir, si seguimos al siguiente, cada punto negro es una casa, una resistencia de una familia, de una persona negra. Es decir, que dejaron la parte poniente a la gente negra. ¿Sí? Y si se ven, bueno, no totalmente, ¿verdad? Aquí hay un arroyo chiquito y si había negros que vivían aquí, la lluvia de inundación llegaba hasta esta línea, entonces ven que aquí, para que sepan, los puntos rojos son de mexicanos y negros. Entonces aquí vivían mucha gente, bueno, de color negra y mexicana, pero la gran mayoría se establecieron aquí. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? Pues empezó a crecer la ciudad y en Texas existe la ideología entre menos inversión pública, mejor. Esa es la ideología del sur de los Estados Unidos. Entonces no invirtieron en el sistema municipal de agua. Y se fue incrementando la población y sobre todo ven que vivían unos encima de otros, ¿verdad? Vivían en viviendas pues muy pegadas y mal hechas y todo al mero lado del río y empezaron a salir epidemias de tifoidea, así se llama, tifoidea. Entonces, pues usualmente la ciudad no les hacía caso porque las epidemias afectaban sobre todo a los pobres, que eran los negros y los mexicanos. Y pues como es un país bien racista, pues la ciudad no hacía nada. Pero en 1910 afectó a un barrio blanco. Entonces la ciudad hizo un estudio, mandó a hacer un estudio de sanitación. Y el señor que hizo el estudio dijo que los casos peores de sanitación se encontraban al lado pues, del río y de los arroyos. Entonces, ¿qué fue su propuesta? ¿Cómo vamos a solucionar la situación? Todo eso es resultado del racismo y la pobreza, ¿verdad? Pero si vives en un país muy capitalista y muy racista, no vas a pensar en resolver la solución acabando con el racismo y el capitalismo. Pues no te entra en la mente. Entonces vas a hacer algo más superficial, ¿verdad? Y lo que propuso hacer es quitar a todos de allí y en su lugar poner parques públicos. ¿Por qué parques públicos? Porque si este terreno se queda privado, quitas a las casas inferiores, ¿y qué va a pasar? Se va a comer. Pues es que van a regresar, los pobres van a regresar, ¿verdad? Si están aquí por el racismo y la pobreza, y no quitas el racismo, y no quitas la pobreza, nada más quitas las casas, pues sigue la misma situación, y los pobres negros pues van a regresar porque no les queda de otra. Entonces, por eso su recomendación fue quitar todos y hacer un parque público. Ok, siguiente, por favor.
No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque unos pocos años después hubo una inundación fuertísima que, bueno, casi destruyó. Bueno, ven un poquito que esta puente hasta arriba está destruida, ¿no? Que el agua llegó hasta acá. Y aquí ven las, bueno, no son chozas, pero son, pues es que son casas de la gente pobre que vivía al lado del río. Y ven como que, pues, estaban destruidos, ¿no? Y esa inundación destruyó tanto que, pues, el poco dinero que la ciudad tenía, el dinero se invirtió en reconstruir, no en hacer nuevos parques. Porque para hacer parques, ¿qué implica? Pues comprar terreno privado, ¿verdad? Que es un costo, y luego hacer el parque. Entonces no se hizo. Y los negros y los mexicanos se quedaron al lado del río. Siguiente, por favor. Ok. Se quedaron al lado del río. Y luego lo que pasa en los Estados Unidos es que con el auto salió la idea, bueno, la idea ya existía, pero se volvió como más común, más fuerte. La idea que existe en los Estados Unidos es que los negros, nada más por ser negro, bajan el valor de la propiedad. ¿Sí? Entonces, si yo como mujer blanca tengo mi casa y que compré en mi barrio blanco y empiezan a llegar negros, pues yo puedo creer que nada más por la presencia de los negros va a bajar el valor de mi casa, de mi propiedad, ¿sí? Y eso funcionaba muy bien para la gente de, ¿cómo se llama la gente que compra terreno, construye, es especuladores? Porque pudieron hacer con el auto, pudieron hacer sus suburbios, pero blancos. Como la marca de sus suburbios era, pues es un suburbio, así se dice, blanco. No va a haber mexicano, no va a haber negro, puros blancos. Y pudieron como aumentar la ganancia, ¿no? El valor. Entonces, eso contribuye mucho a la segregación. Tenemos allá en los Estados Unidos una segregación muy, muy firme. Todos los blancos aquí, todos los negros acá, todos los mexicanos allá. Estamos muy, muy, muy separados. Entonces, lo que pasó es que en 1928 la ciudad estaba pensando, pues, ¿cómo vamos a segregar? ¿En dónde vamos a poner los negros para que podamos separarnos y hacer los suburbios puros blancos y un cachito para los negros, ¿no? Porque tienen que estar en algún lugar. ¿Y qué deciden? Pues, cuando la población negra se estableció en la parte este y fue creciendo hacia el este, hacia el poniente, entonces la ciudad decidió segregar, hacer un gueto, efectivamente, negro en la parte este de la ciudad. Ok. Y regresó a la idea de los parques, porque todavía estaban los pobres viviendo al lado de los arroyos y no les gustó. Y sobre todo, no les gustó que vivían tanto negro al lado del Waller, de este arroyo. ¿Por qué? Porque aquí está el Capitolio. Entonces, no les gustó tener el Capitolio y tan cerca mucha pobreza, muchas comunidades negras. Entonces, ¿qué propusieron? Bueno, armaron su primer plan maestro, se dice, su primer plan maestro de la ciudad en 1928, cuando establecieron el gueto aquí, y a la misma vez propusieron quitar a todos los negros de aquí y hacer un parque. Entonces, otra vez, como la misma idea. Aquí casi no había pobres porque vivían muchos ricos. Este se llama el arroyo Scholl, pero para que tengas como la idea del contenido de sus ideas, dice, el plan maestro dice, el arroyo Scholl está flanqueado a ambos lados por altos acantilados y propiedades residenciales muy deseables. Entre los acantilados hay tierras bajas considerables que no son particularmente deseables para uso residencial. ¿Por qué no son deseables para el uso residencial? Porque como atraer a los pobres, ¿sí? Recomendamos entonces que las tierras bajas de este valle se adquieran para un gran parque, para controlar el desarrollo de las propiedades frente al acantilado.
Entonces, la solución no es enfrentarnos a la pobreza, no es enfrentarnos al capitalismo, es dar a los pobres y hacer un parque. Muy superficial. Entonces, vamos a seguir, pero no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque digo, es una inversión enorme, ¿verdad? Es una inversión y la sociedad, pues es que la ciudad, aquí ven, eso es 1940, entonces ven que aquí está el gueto negro, aquí está. También es un gueto mexicano. Estos puntos más como color gris son los mexicanos y los negros. Todavía vivían aquí en una inundación aluvial, una tierra aquí baja, con mal drenaje, pero todos, sobre todo, concentrados aquí. Entonces, pues la ciudad no quería invertir en este arroyo porque pues, era el arroyo de los negros. Entonces, efectivamente, lo abandonaron. Y así. Y a la misma vez que pasó, ok, este mapa... en la Great Depression, la depresión grande, así se dice, la Gran Depresión, hubo como una crisis pues la gente dejó de comprar casas porque no tenían dinero y generó una crisis en la industria de bienes raíces. Entonces el gobierno empezó un programa, se dedicó a dar a la población préstamos, ¿cómo son? Préstamos hipotecarios. Entonces, mandaron a hacer mapas de riesgo, es decir, si tú vas a prestar dinero a una persona, pues antes de prestar dinero, como ven cuánto dinero tiene, cómo es su crédito, cuánto riesgo hay, que no nos pagan, todo eso, ¿no? Entonces, se fueron a hacer mapas de cada ciudad y en las mapas hay color. Es decir, los barrios con menos riesgo están en azul y los barrios con más riesgo de no pagar están en rojo. Pero ¿qué ven aquí? Aquí está el centro. ¿Qué partes están rojas? Pues sí, las partes negras, ¿no? Entonces, sin ver este mapa podemos decir que aquí vivían muchos negros, Pues aquí vivían negros, aquí también vemos los negros y aquí también. Entonces, estos mapas se usaron para no invertir en las comunidades negras. No hubo inversión. No, de capital ni de impuestos. Fue como un abandono casi total de los barrios negros. ¿Y qué pasa cuando no hay inversión? ¿Qué pasa a los edificios cuando no hay inversión? Y todo se vuelve como un barrio marginal. Sí. Entonces, aunque tuvieron ganas de renovar sus casas y todo, pues no tenían, los bancos no les daban dinero. Ok, bueno, vamos, unos poquitos temas más. Ok, entonces, también lo que pasa es que con el auto, ¿han escuchado de la fuga blanca de las ciudades de los Estados Unidos? ¿Han escuchado un poco de eso? Bueno, la fuga blanca, todos los blancos fugaron. Se fueron del centro a los suburbios blancos. Y cuando ellos se fueron, también se fue el capital. Entonces, el mero centro se quedó nada más los pobres. Quedaron nada más los pobres, no tenían impuestos, los edificios se caían, no había comercio porque pues, todas las tiendas estaban en los suburbios. Los centros estaban efectivamente casi abandonados, mucho crimen, mucha pobreza, pues adicción. Pues cuando hay concentración de pobreza, pues vemos pues, el crimen, la adicción, cosas así, ¿no? Entonces hubo una alianza, la gente con intereses en los bienes raíces en el centro hicieron como una alianza con la gente que trabajaba en favor de mejor vivienda y también con las ciudades para presionar al gobierno federal para ayudar a las ciudades a renovar a los centros. Entonces empezaron con un programa que se llama Urban Renewal, la renovación urbana.
Y lo que hicieron es que armaron como comités municipales que identificaban dónde estaban los barrios marginales y en vez de invertir en los barrios marginales, ¿qué les hicieron? Los tumbaron. Los tumbaron. Sin ningún, pues la planificación no tomaba en cuenta a la gente pobre afectada por la renovación. Tumbaron los áreas y luego vendieron las propiedades a precios como bajos para hacer nueva construcción. Ok, vamos a seguir al siguiente. Entonces, este programa identificó varios marginales. Aquí está el centro. Entonces, si ven, todos los barrios marginales están en la parte poniente de la ciudad. Todos afectados eran la gran mayoría negros, pero también mexicanos. Y este proyecto aquí está sobre el río, el arroyo Waller, de lo que estamos platicando, el Waller Creek. Entonces, lo que hicieron aquí en este proyecto, y 1969 y 70. Entonces, si puedes seguir al siguiente. Esa es una imagen de lo que veías al lado del río, al lado del arroyo en este momento, en 1969. Veías, pues, esta casa fue construida en el siglo XIX por un hombre negro y fue muy, muy bonita, pero no había inversión, ¿verdad? No había capital para cuidar a la casa. Y ves que está al lado del río. Y aquí, si ves esta casa, esa es la evidencia de inundaciones. Ven que está como elevada la casa para proteger la casa del agua. Pero también había, pues, negocios exitosos, como aquí hay un restaurante, era un restaurante chino y pues hay mucha gente blanca, pues se nota que está bien cuidado el restaurante. Es decir, que sí había pobreza, pero también había una mezcla, ¿no? Una mezcla de diversidad. Había pues mucho negocio, departamentos y incluso, si seguimos al siguiente, por favor, cuando hicieron el estudio del proyecto, en algún estudio escribieron, aunque hay una gran cantidad de deficiencias estructurales dentro del área del proyecto Brackenridge, así se llamaba el proyecto, parece que el área misma ha más o menos iniciado a cambiar de un vecindario totalmente en decadencia a uno que ahora es transitorio y parece estar mejorando en general. Entonces vieron que el proyecto estaba mejorando. Me explico económicamente, como que no, lo que necesitaba fue inversión, pero en vez de invertir, ¿qué hicieron? Tumbaron todo. Y quitaron, bueno, al siguiente, por favor, por donde todavía había un barrio muy marginal de gente negra pobre. Aquí ves una foto. ¿Y qué hicieron? Los quitaron y pusieron un parque. Ya por fin, hicieron aquí un parque, al lado del capital. Es el barrio que más les molestaba, digo, porque estaba muy cerca del capital. Entonces, bueno, hicieron un parque. Aquí hicieron otra cosita, pero bueno, no nos da tiempo a platicar de todo. Ok, seguimos, sí. Ok, bueno, esa es la primera parte. Entonces, mis investigaciones hasta ahora se han dedicado a cómo la ciudad usó los parques para responder a la relación entre el agua y la geografía social, para cambiar la geografía social. Hicieron su parque con la idea de que a quitar a los pobres negros, a quitar a los edificios negros, iba a haber mucha nueva inversión en el centro. Bueno, a la misma vez hubo un movimiento nacional ecologista, pero urbana, y se empezaron a dedicar a renovar a los ríos urbanos, a hacer franjas verdes, ¿sí? Cinturones verdes como, sí, parques al lado de los ríos. Y este movimiento llegó a Austin y decidieron hacer una franja verde por todo el río, el arroyo de que estamos platicando. Ese es un plan que armaron.
Pero otra vez, como la idea fue hacer la franja verde junta con el parque, y por ser tan bonito iba a atraer a nuevo capital, a nueva inversión. Pero no se pudo hacer bien. ¿Por qué no se pudo hacer bien la franja verde? Pues por las inundaciones, porque destruyen todo. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, encontré el señor que diseñó la franja verde. Incluimos varios elementos de control de inundaciones en nuestro plan maestro, incluido un túnel de derivación de inundaciones y el bombeo de agua desde Town Lake para mantener el nivel de agua constante. Pero el liderazgo de la ciudad en este momento decidió que el control de inundaciones no era su primera prioridad. Había un precio que no podían presupuestar con el dinero que teníamos, así que terminamos con parte de un sendero para caminar y andar en bicicleta. Nada más una parte. Teníamos que mantener, bueno, no lo voy a leer todo, pero donde bajamos hacia el arroyo hicimos algunos esfuerzos para controlar la erosión, algunos efectivos y otras inútiles. Es decir, que hicieron su franja, pero llegaron las inundaciones y pues todo se deshizo. Todo se deshizo. Y a la misma vez, es que mucho que estaba pasando a la misma vez entró la ciudad en un programa de seguro de inundaciones federal. Es decir, que el gobierno empezó a ofrecer seguro de inundaciones a las ciudades, seguro subsidiado, pero las ciudades, para recibir el seguro, tenían que limitar la construcción en las llanuras de inundación. Fue como el trueque, ¿no? Y por las nuevas leyes, bueno, armaron sus mapas de llanuras de inundación y así hicieron nuevas leyes que no podías construir cualquier cosa al lado del río, sino tenías que construir de tal manera y el precio subió, el precio de construcción subió. Entonces, intentan hacer su franja, pero no se puede hacer bien sin control de inundaciones. Para controlar las inundaciones implica una inversión de dinero enorme y no quieren hacer una inversión de dinero enorme al lado del Barrio Negro. No lo quieren hacer. Y además, se vuelve más caro construir al lado del río. Entonces, quitan a toda la gente pues, pobre y gente de la clase trabajadora, imaginando que iba a haber nueva inversión al lado del río, pero no atrae a nadie, no hay nuevo capital, porque no quieren construir por las inundaciones, por los negros, etcétera, etcétera. Y además, cuando ya están terminando la franja verde, ¿qué pasa? Al siguiente, pasa otra inundación. Ajá. El mero año que entregan la franja verde, otra vez. Y es una inundación muy fuerte y mata a mucha gente. Entonces, eso pasa en 1981 y la ciudad dice, ya, pues no nos importa. Estamos hartos, como no hay nada que hacer, y abandonan otra vez al arroyo. Otra vez está abandonado. Entonces, ¿qué sigue? En los 80s, gracias a cambios, bueno, gracias a muchas cosas. Lo que pasa es que la incidencia de gente sin vivienda aumenta muy, muy rápido en los 80s. Aumenta porque, por ejemplo, en las décadas anteriores, el gobierno federal empezó a cerrar todos los hospitales psiquiátricos. Ajá, pero no invirtieron en las comunidades, entonces las comunidades no tenían para recibir a la gente con enfermedad mental, primero. Segundo, la guerra en Vietnam. Muchos veteranos regresan con enfermedades mentales, con adicción y no reciben ningún apoyo. Otra cosa que pasa es la deindustrialización. Antes había mucha industria en los Estados Unidos, pero en los 60s las fábricas se dan cuenta de que si ponen sus fábricas en México, por ejemplo, pueden pagar mucho menos y ganar mucho más. Entonces la clase trabajadora de repente pues no tiene trabajo
Y también los programas de renovación urbana de que acabamos de hablar quitan a mucha vivienda barata, ¿sí? Y luego llega la gentrificación. Y todo eso se acumula y de repente vemos un aumento. Eso está en Nueva York, pero pasa por todo el país. En los 80s empieza a crecer. Baja un poquito y luego, bueno, crece. Entonces, pues, ¿qué pasa con perdón, igual pasa en Austin. Hay un solo albergue, un refugio en Austin para la gente en situación de calle. Y no es un albergue público, sino es un albergue, pues, manejado por una asociación civil medio cristiano que se llama The Salvation Army. Y en 1980 sirven 28,000 comidas, 2 años después casi 60,000 comidas. Entonces, para que vean qué tan rápido aumenta y no hay espacio en albergue. Está sobre todo para los hombres solteros, los hombres están dormidos sobre tapetes en el piso, no hay espacio. Como respuesta, pide a la ciudad que su apoyo para identificar a otra propiedad para hacer un refugio más grande. Pero para hacer nueva construcción en los Estados Unidos, tienes que sacar permiso de zonificación. No puedes construir cualquier cosa en cualquier lado si no hay zonificación. Por eso necesitan el apoyo de la ciudad. Vamos a seguir al siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? La ciudad dice, bueno, te vamos a ayudar. Necesitan otro refugio, no queremos que haya gente dormida en la calle ni en los parques, te vamos a ayudar a identificar un lugar para otro refugio. Eso pasa en 1983. 2 años y medio después todavía no tienen lugar para un nuevo albergue. ¿Por qué no tienen lugar? Pues no interesaba. ¿Cómo? No interesaba. Nadie quería que el refugio estuviera en su barrio. Entonces si estudian los Estados Unidos, ven mucho el término NIMBY, not in my backyard, en mi jardín no. En tu jardín sí, pero en mi jardín no. Entonces, si todos dicen en mi jardín no, pues ¿en qué jardín? ¿Sí? Entonces, ya en 1984 todavía no había lugar para el nuevo albergue. Entonces, la ciudad arma un comité y les dice, tienen 9 meses para identificar un lugar, ya nos urge, háganlo y ya. Entonces, ¿qué deciden hacer? Pues ponen el albergue al lado del río porque no había inversión. Eso fue un espacio negro, mexicano, pobre, olvidado por la ciudad. Entonces, pues aquí ponen el albergue. La cosa es que, ¿saben algo de la 6th Street, la calle Sexta en Austin? Es una calle muy famosa. Se llama la calle Sexta y es aquí. Es un destino muy turístico, muy turístico. ¿Y qué pasa en los años 80? Pues aumenta el uso de las drogas, ¿verdad? En los 80. Y los que venden drogas, pues llegan al centro turístico para vender sus drogas y a un cuadro está el albergue con muchos hombres solteros y mujeres solteras con enfermedades mentales, con adicción y abusan mucho de la gente en situación de calle. Y genera una mezcla muy difícil porque pues tienes los turistas borrachos, ¿verdad? Los fines de semana tienes a la gente vendiendo drogas y además tienes a la gente en situación de calle crónica. Y no todos tienen adicción y enfermedades mentales, pero muchos lo tienen. Entonces se vuelve ¿cómo lo dijiste el otro día? Se vuelve un problema enorme para el policía, para los que tienen negocios cerca, es un problema enorme. Pues acá se refugio. Nada más para que sepan, los que tenían negocios aquí sí se organizaron y para protestar la ubicación del nuevo albergue. Dicen, sentimos acerca de nuestro vecindario lo mismo que usted
siente por el suyo y pedimos la misma consideración. Pero pues el albergue tiene que estar en algún lugar, lo tienen que poner en algún lugar lo tienen que sacrificar. Entonces eligen el albergue. Sí. Ok, y es una foto con mucho respeto al Señor, pero para que vean, ¿no? Cómo se vuelve el río. Ok, podemos seguir. Y el problema, pues, sigue creciendo. ¿Por qué? ¿Saben algo de South by Southwest, sur por suroeste? ¿No? Es un festival de música que se establece en el centro en los 90 y se vuelve, ahora es uno de los festivales más grandes en todo el mundo, para que sepan. Y se centra en el mero centro a un cuadro del refugio. Entonces sigue el turismo y a la misma vez antes Austin era una ciudad chiquita, solo tenía el capital y la Universidad de Texas, no había más. Pero en los años 80 empieza a transicionar un centro de tecnología, de software, así lo dicen, ¿no? La palabra en inglés, sobre todo de la computación y todo eso, empieza a crecer y crecer y crecer. Y también lo que pasa por todos Estados Unidos es la gentrificación del centro. ¿Sí? La gentrificación del centro. Muy rápido porque a veces no se entiende muy bien la gentrificación. La gentrificación no nada más se trata de yo como mujer blanca mudando a un barrio negro. Es más complicado. Se trata del capital, a dónde se invierte el capital. Y se trata de la brecha de renta. Entonces, lo que pasa es que cuando no inviertes en un lugar y los edificios empiezan a caer y todas las rentas bajan y bajan y bajan y bajan, ¿no? Y hasta bajan tanto que, ¿cómo lo puedo decir? La brecha de renta es la diferencia entre la renta que se cobra y la renta que se puede cobrar, ¿sí? Entonces, si tienes edificios muy mal cuidados y todo, la renta que se cobra es muy, muy, muy baja. Pero si inviertes en los edificios, la renta que puedes cobrar es muy, muy alta. Y cuando la brecha crece tanto, pues tú puedes hacer una ganancia enorme. Entonces, es decir, que la renta tiene que bajar y bajar y bajar para que la brecha sea muy grande y luego regresa al capital, ¿sí? Y eso es lo que pasó por todos Estados Unidos, en los centros. Y empieza a pasar en Austin en los 90 por el crecimiento de población que hubo. Entonces, pues, los efectos del regreso del capital a la ciudad, hay mucha inversión en el centro, pero solo en la parte occidental del centro. Por la parte poniente no hay inversión. Aquí, la avalancha de ese desarrollo que afectó a la calle Sexta y al distrito de almacenes que está en la parte occidental ha eludido al área alrededor del río. Alrededor del río, un área salpicada solo por unos pocos estacionamientos, una sala de lectura de la ciencia cristiana, aceras desiertas y un transitorio ocasional. Entonces hay inversión por todo el centro, menos por el arroyo. Y también otra descripción para que tengan pues, la idea de cómo estuvo el arroyo. El sendero dañado por las inundaciones es más un desafío físico que un camino. Eso junto con su proximidad a la sede de la policía, la cárcel, el ejército de salvación y similares, eso es el refugio, el albergue, lo ha convertido en un lugar frecuentado por la clase baja de Austin. Se angela ver agujas usadas, borrachos, durmiendo en colchones abandonados y trucos bajo los puentes. Entonces, pues sí, hay mucha inversión en el centro, pero aún así el arroyo sigue como sin inversión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la ciudad decide, no nada más la ciudad, porque la planificación en los Estados Unidos siempre pasa entre los ¿cómo se llaman? De la gente elegida por el público, los oficiales,
¿Cómo? ¿Los congresistas? Sí, pero a nivel municipal. Siempre pasa entre ellos, pero también hay con los Especuladores. especuladores. Ajá, tienen un papel muy, muy fuerte. Siempre están en la mesa. Siempre están en la mesa. Los pobres no, pero los que compran y venden bienes raíces sí, siempre están en la mesa. Entonces, ellos juntos deciden que el problema con la parte poniente son las inundaciones. No se bueno, es el albergue, pero sobre todo son las inundaciones, porque con las inundaciones no hay inversión. Y empiezan a hablar de nuevo del túnel. Es una idea que había salido en los años 70, pero no había dinero. Y en los 90 hay dinero, porque la población está más grande, pues hay más dinero, la gentrificación. Entonces, el túnel, la idea es eliminar las inundaciones, porque cuando llueve va a haber 4 entradas y el agua entra y va hacia abajo. ¿Sí? Llega al río y para mantener el nivel del arroyo con una bomba, el agua regresa al río. Entonces, pues deciden, vamos a hacer un túnel. Y vamos a seguir, no voy a leer todo eso. Ok. ¿Por qué puse tanto texto? Ok, la cosa es, tienen el arroyo, tienen al lado las comunidades negras y mexicanas. En el mero arroyo efectivamente es un nodo de crimen y de falta de vivienda. Y llega el dinero, llega la gentrificación al centro y genera como un conflicto. Porque cuando llega la gentrificación al centro, la gentrificación y la gente en situación de calle no van, ¿verdad? Una persona muy rica cuando va a su restaurante como muy así para tomar su vino, pues no quiere ver a una persona en situación de calle fuera del restaurante. No. Entonces, la gentrificación implica quitar de vista, ¿sí? A la gente en situación de calle. Pero eso no es eliminar la falta de vivienda, ¿verdad? Como antes con los negros pobres que vivían en las llanuras de inundación, no se platicaba de eliminar el racismo ni la pobreza, sino nada más de quitarlos y poner en su lugar el parque. Y ahora las conversaciones, bueno, en este momento las conversaciones no se trataban de ir a la causa de la falta de vivienda, sino nada más de quitar a la gente. Bueno, si quitas a la gente en situación de calle, ¿a dónde la pones? ¿A dónde la vas a poner? Pues pues no hay espacio en las cárceles. Entonces, lo que pasa es que se genera geografías de vigilancia de gente en situación de calle. Y las geografías van con el capital. O van con los lugares deseables, de allí quita a la gente en situación de calle y a esta gente la concentra en lugares no deseables, ¿sí? Y los lugares no deseables son los lugares sin inversión de capital, o los lugares peligrosos. Entonces, con la llegada del capital al centro, empiezan a pasar nuevas leyes que criminalizan al acto de dormir en la calle. Nada más por dormir, que sea en la calle, abajo de una calle, de una carretera, en un parque, es ilegal. Pero no hay espacio en las cárceles. Entonces, cuando pasa la nueva ley, como dice un policía, ¿cuáles eran las expectativas del Consejo Municipal después de que se aprobó esta ordenanza, esta ley? El Departamento de Policía no está apuntado a las personas sin hogar. No tenemos el personal para reunirlos ni el espacio para encerrarlos. Tal vez el Consejo debería haber pensado esto a través de lo había pensado.
El Consejo debería haber pensado mejor. Entonces, cuando pasan las leyes, el policía empieza a quitar a la gente en situación de calle, digo, a los espacios como renovados y los meten ¿a dónde? Al río. Ajá, al río. Entonces, a la misma vez que decidan hacer un túnel para eliminar a las inundaciones, para atraer a capital, están a fuerza, tienen que concentrar aún más a la gente en situación de calle en el arroyo. Entonces entran como en una contracción, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Sí? Ok, y se intensifica. ¿Por qué se intensifica el nodo? Porque pues sigue aumentando el número de la gente en situación de calle y tienen que hacer otro refugio, necesitan otro albergue, pero nadie quiere que el albergue esté en su jardín, entonces ponen el nuevo albergue al lado del otro. Ajá, entonces es como intensificando a la geografía de la gente en situación de calle. Ok, sí, puedes seguir. Ok, pues creo que eso, es que puse tanto texto porque me dio miedo no tener las palabras en español. Ok, entonces, no hay dinero, es que, bueno, hacen su propuesta para hacer el túnel, pero va a costar como $23 millones. ¿Quién lo va a pagar? Y ya por fin pasan una nueva ley para sacar el dinero de los impuestos. Eso pasa en 2008. En 2008 ya empiezan a juntar el dinero para construir el túnel. El mismo año, el policía cambia su relación con el arroyo. Antes habían olvidado al arroyo. No llegaban el policía al arroyo. Y lo sabemos porque había mucha droga y pues mucha gente dormida ahí. 2008 tienen dinero para hacer todo el túnel. 2008 de repente la policía llega al arroyo. Y en ese caso empiezan a talar a mucha vegetación para mejorar, para que puedan ver lo que está pasando abajo. Entonces, con la inversión cambia la geografía de vigilancia, ¿no? Con la inversión en el túnel, con el cambio hidrológico, cambia la geografía de vigilancia de la ciudad. Pero el problema está tan grande. Digo, como que tú quitas a la gente sin hogar de un lugar, pues van a regresar, ¿verdad? Como no, pues nada más como están cambiándolos. El problema es enorme, es enorme. Y entonces, pues siguen viviendo al lado del arroyo. Y el parque que hicieron, de lo que platicamos, vemos que en 2012 va una persona y escribe en el internet después sobre el parque. No es un lugar para familias, tiene un enorme potencial justo al lado de Capitolio. Tiene buenos festivales, pero esencialmente son viviendas desbordadas para personas sin hogar. Sí, pero esencialmente son viviendas desbordadas, ¿sí? de los refugios para personas sin hogar. Es decir, que el parque es otro refugio, se vuelve el otro refugio. Y punto final. Ok, entonces seguimos. Ok, pero siguen con el túnel, y la idea es cuando ya está el túnel y no hay inundaciones, se puede hacer, no salió muy bien la foto, pero ni modo, se puede mejorar, a lo mejor es por mi, como no me di cuenta de que salía. Dicen que van a mejorar la franja verde, ¿sí? Porque la franja verde estaba media destruida, no servía, entonces ahora que no va a haber inundaciones, vamos a mejorar la franja verde, va a ser tan bonito que la gente va a regresar, el capital va a regresar, etcétera, etcétera. Entonces, se arma una organización. Otra cosa que hacemos mucho en los Estados Unidos es private-public partnership. El gobierno hace un partnership. Ayúdenme, partnership. Asociación, gracias. Con una organización privada y juntan sus fondos para hacer lo que quieren hacer.
Y muchas veces pasa con los parques. Entonces arman una asociación pública-privada y empiezan a juntar dinero para hacer una nueva franja. Okay. Sí, por favor. Bueno, en 2011 comienza la construcción del túnel. Y se acuerdan que dije que cada vez que piensan que va a haber un cambio hidrológico, hay un cambio de la geografía de vigilancia, ¿sí? Y pasa otra vez. 2011 comienza la construcción y 2012 empieza la policía a una iniciativa de orden público que se enfoca en el arroyo y en quitar a la gente sin hogar y al crimen del arroyo. ¿Sí? Ok, eso no lo voy a leer todo. Sí podemos seguir. Pero todavía sigue, bueno, entonces sigue. Sube el costo. Al principio decían que iba a costar el túnel entre 15 y 5 millones de dólares. En 2014 ha subido el precio hasta 149 millones de dólares. Y en 2016 hasta 163 millones de dólares va a costar. Entonces se vuelve el proyecto municipal más caro en toda la historia del estado de Texas. El túnel. Todo eso para que regrese el capital a la parte poniente de la ciudad. Sí. Y en 2008 el túnel ya lo terminan y comienzan a renovar el parque. Entonces, durante todo el proceso habían dicho, no vamos a mover el albergue, no vamos a mover el refugio. ¿Cómo vamos a mover el refugio? ¿A dónde lo vamos a mover? No. Pero atrás de la puerta, sí, obviamente estaban platicando en mover el refugio. Obvio, no vas a invertir casi 200 millones de dólares en un túnel para atraer el capital y dejar al refugio más grande en el centro, al lado, no tiene sentido. Y sabemos porque un año después de hacer el túnel, la ciudad lleva a cabo una encuesta pública sobre el traslado de refugios y servicios para personas sin hogar fuera del centro. Entonces la conversación sí está sucediendo. ¿Sí? Y también lo que pasa es que con presión de la ciudad, ese es uno de los refugios cambia su enfoque y en vez de nada más dar como camas a la gente en situación de la calle, sino baja el número de camas y decide, pues nos vamos a enfocar en ayudar a la gente a conseguir vivienda más permanente. Que esa la vivienda de emergencia de solo una cama no sirve, como tenemos que trabajar con la gente en situación de calle para que tengan vivienda más permanente, y sí es verdad, pero el efecto es minimizar, es hacer como el refugio, hacer más pequeño el refugio. Entonces, obviamente la conversación está pasando, tienen su visión el túnel, quitar el albergue, va a regresar el capital, no va a haber invitaciones, muy chido. Todo está siguiendo adelante. Pues, ¿qué pasa? Bueno, el parque, este es el primer parque que hicieron cuando quitaron a los pobres negros y renuevan el parque. ¿Y por qué tengo esta foto? Bueno, el parque abrió hace 2 años y si se fijan muy bien, a este parque se había vuelto un refugio para gente sin hogar, pero como diseñaron el parque, la gente sin hogar ya no tienen a dónde esconderse. Como que muy de propósito, diseñaron el parque para que no haya bosquecillo, ¿sí? Ven que no hay bosquecillo y hasta que casi no puedas entrar en los jardines, está todo como, sí, bardeado. Entonces usaron el diseño del parque para quitar a la gente sin hogar. Y eso es un reflejo de su visión, ¿no? De su visión. Abre el parque. Ajá, entonces parece que todo va bien. Parece que los capitalistas, los que quieren gentrificar a la parte poniente de la ciudad, ya están para lograr su visión. Tardaron como casi 20 años, pero de modo ya van a lograr la visión. Pero ¿qué pasó?
¿Qué está pasando ahora mismo? Otra vez está subiendo el número de gente en situación de calle. Y se ve aquí, se bajó ese número de situación de gente en situación de calle en el centro. Bajó, pero ahora ven que está otra vez subiendo. Y está subiendo por toda la ciudad. Es una crisis, está subiendo por toda la ciudad. Y es un problema. Entonces, seguimos al siguiente. En febrero, los que manejaban el número de los refugios anunciaron abruptamente planes para cerrar su refugio y en el centro y vender la propiedad. Entonces parece que ya, éxito, ¿no? Ya se fue el refugio. Pero ¿qué hace la ciudad frente al aumento ¿cómo se llama? El costo de la vivienda. No, de la falta de vivienda. ¿Qué hace? Dándose cuenta de que no se va a poder poner un refugio en otro lado, pues compran el mismo refugio y lo abren de nuevo. Ajá. Entonces, después es que algo inesperado, después de invertir casi $2 millones en hacer un túnel, en renovar la parte poniente de la ciudad, en quitar el refugio, todo eso, por el aumento de falta de hogar, por la desesperación que tiene la ciudad, pues no dejan cerrar el refugio, sino lo compran y sigue siendo refugio. Entonces la tensión sigue, como la contradicción sigue. ¿Me explico? Sí, y no se ha podido resolver, pero el túnel sí se abrió y aquí pueden ver la luz, el azul más Intenso. ¿Cómo? Clarito. La luz son las llanuras históricas, ahora son históricas, llanuras históricas de inundación. Y el azul más intenso son las llanuras de inundación de hoy, debido al túnel. Entonces, ya han cambiado la hidrología de la ciudad en una forma bastante. Se supone que afectó a 11% de todo el centro, de todas las propiedades del centro. Ha sido, pues, una inversión enorme, pero los refugios están todavía en el mismo lugar. Y pues sí, seguimos al último. Entonces, pues sigue el proceso, siguen con el plan, ya hicieron este parque, ahora se están dedicando a esta parte, lo han cerrado. Todavía hay mucha gente sin hogar que vive en el río, que socializan en el río, sigue siendo un nodo de gente sin hogar, y aquí sigue la visión de la franja verde, que no hay espacio para la gente sin hogar. Sí, entonces estas dos cosas siguen como en lucha una contra la otra y no sabemos cómo va a terminar. ¿Y ya? Bueno, Muchas gracias. Les voy a presentar a la doctora María del Carmen Bernaldez de la Granja. Ella es licenciada en Arquitectura por la UNAM, maestra en Restauración de Monumentos y de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Actualmente es coordinadora del posgrado de Diseño y Estudios Urbanos en la UAN Azcapotzalco. Y bueno, sus temas de investigación sobre todo son la huella del agua en diferentes ciudades, en Buenos Aires, la Ciudad de México, y bueno, pues tiene usted la palabra por si quiere hacerle algún comentario a la... Sí, cómo no. Muchas gracias por esta visión. Creo que es muy interesante este hecho de ligar, digamos, parte de las geografías con las geografías sociales, ¿no? Con la localización de determinado tipo de población y sobre todo el estudio de la ciudad de forma compleja, ¿no? El hecho de estar viendo algunos de los elementos que nos parecen diferentes, ¿no? Y los estamos viendo de forma integrada.
¿sí? Tenía algunos comentarios como el hecho de que parece que en Austin nunca se entubaron los ríos. Si vamos a los más chiquitos. Los más chiquitos sí los entubaron. Sí. Sí. Y esta idea, además de que nos parece un poco rara aquí, de si se está inundando no importa, ¿no? Dejen que se inunde. Porque en el caso de la Ciudad de México, parte de las cosas, incluso algunas de las que se hicieron mal, tienen que ver con este hecho de no permitir la inundación, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, dentro de, podríamos ver en Austin, ¿no? Este crecimiento al lado de los ríos, donde la gente normalmente se preparaba para estas inundaciones, y lo que estamos viendo es esta respuesta, ¿no? Que lo que está buscando ahora es generar una respuesta a las inundaciones, pero a través de parques nada más, no de las construcciones de la población. Y esto es importante porque muchísimas veces se ha dado respuesta a los problemas de inundaciones adaptándose a la naturaleza de estas inundaciones desde el punto de vista urbano. Y en este caso, pues parece que tenían toda una tradición, ¿no? De viviendas preparadas para la inundación, y que desaparece con estas intervenciones. No hay, parece como si no hubiera también una identificación de la ciudad con estas zonas. No, es que no nos identificamos con la pobreza. La pobreza es como su problema y no la queremos ver. Entonces, y también siento que para entender a los Estados Unidos y el desarrollo de las ciudades de los Estados Unidos, para nosotros la propiedad privada es rey. Sí. Y para enfocarse en las inundaciones, pues hay que salir del paradigma de la propiedad privada y entrar en otro paradigma de propiedad pública, ¿no? Y no nos interesa. Por eso muchos de los parques, por ejemplo, no todos, pero muchos fueron donados por gente rica, porque el mero gobierno no quiso invertir en propiedad pública. Entonces fueron los ricos que donaron parques, pero nada más en la parte occidental de la ciudad, y también por eso el arroyo se encuentra sin espacios verdes al lado, todo privatizado. Sí. Sí, no, sí. También muchas gracias por la presentación. También estamos aquí mezclados un grupo de la maestría en estudios urbanos y un grupo de arquitectura, que no sé por qué, también autosegregación espacial, están en la mente. Pero ahí están las arquitecturas. Esto lo digo porque hay muchas cosas interesantes en la experiencia que nos cuentas de Austin. Y pensaba, por ejemplo, en el papel de los grandes proyectos urbanos. Todo este intento sobre los parques, el Grand Tour, etcétera, que la arquitectura seguramente tuvo un papel ahí, primario, secundario, no sé, pero ahí está. Y eso es algo que hemos estado un poco reflexionando en el grupo de arquitectura, ¿no? El papel de la arquitectura en el proceso de desigualdad, en la reproducción de la ciudad, etcétera. El papel del capital, como tú hiciste mucho énfasis en el caso de Austin. Entonces ahí un poco para hacer reflejo de que a lo mejor hacemos poco en el caso de Ciudad de México, pero es algo mundial, ¿no? Totalmente. Estas grandes dinámicas. Y con el grupo de la maestría intentamos reflexionar sobre el papel de la planeación, ¿no? Y entre muchas cosas que nos das, me dio la impresión, y así lo iba apuntando, como que históricamente todos los intentos de planes en Austin tienen un matiz como de transparencia, como decir, sí, somos racistas, somos, etcétera, divisionistas, entonces nuestros planes lo reflejan, ¿no? Tanto que lo que entiendo es que lo que tú haces es leer esos archivos, interpretarlos y sacar ahí la lección.
pero que los planes más actuales, o la planeación más actual, en realidad como que ya intenta ocultar sus intenciones reales, ¿no? Y matiza con un discurso más bonito, Sí. con lo verde, etcétera, ¿no? Entonces, preguntarte un poco por ahí si tú notas en la planeación, en ese recorrido histórico hasta la actualidad, algo que notes que cambie de manera importante en el ejercicio. También me da la impresión, perdón, que de alguna manera lo que plasman en los planes, han plasmado y siguen plasmando, parece que sí trae un proyecto que sí intentan llevar. A lo mejor no se lleva a cabo, no se logra, no se consigue, pero hay un proyecto que quieren llevar a cabo desde el que plasman en un documento llamado plan. Eso también nos parece interesante, porque acá un poco lo que revisamos es el papel de los planes, de los instrumentos llamados planes de desarrollo urbano, planes territoriales, y el impacto en la transformación de la realidad, ¿no? Y lo que notamos más bien es una separación, y que las transformaciones suceden, por otro lado, más con la lógica del lobbying que hacen los especuladores, los inversionistas, en acciones puntuales, y no desde la perspectiva amplia de un plan de ciudad. Entonces, no sé si eso... Pues regresando al primer punto, de que antes eran muy abiertos, somos racistas, somos capitalistas, etc. Sí, antes sí, y hubo un cambio de lenguaje, pero de técnica, no. Es decir, por ejemplo, el parque, ¿no? Cuando ya por fin hicieron el primer parque, ya había acabado la segregación legal. Antes era legal. Se acabó. Entonces, pues dejaron de hablar de los negros pobres y la necesidad de quitarlos de cierto lado para aumentar el valor de la propiedad, pero con el parque hicieron exactamente el mismo. Sí, entonces cambia el lenguaje, pero las herramientas y la meta sigue siendo lo mismo. Y por eso también siento que la historia importa, porque si ves las mismas técnicas a través de la historia, pues puedes regresar al lenguaje que usaban antes, porque era un lenguaje más honesto, ¿no? Y ahora está como más escondido. Sí, y el otro punto que fue, es que siento con la cuestión de la planificación, lo que ha pasado mucho en Austin, por ejemplo, los que estudian la historia de Austin y el desarrollo urbano, creen que el plan se hace. Como que se hizo un plan de 1980 y se logró todo lo que querían lograr. Que como si los planificadores tuvieran todo el poder. Pero no lo tienen. Tienen ideas y todo, pero entran otros intereses, entran pues otros eventos, otras fuerzas, que sean fuerzas ecológicas o sociales. Entonces tienen una visión y a veces se logra una parte, ¿no? Pero otra parte no se logra. Entonces, que en cualquier momento un plan es como una foto histórica y hay que entenderla como una parte de un proceso más amplio y más complicado. Sí, también es muy interesante esa visión justamente porque pensamos que la planificación urbana es neutra, ¿no? No lo es. Está abordando los problemas, ¿no? De forma muy neutra, entran los técnicos, ¿no? Y dicen esto está bien para esto, ¿no? Y no es neutra, nunca es neutral, ¿no? De acuerdo. Y en este caso es clarísimo, ¿no? En México hay cosas que es más difícil plantear, pero en el caso de Austin creo que sí queda muy claro que esta planificación no es neutra. Para nada. Sí. Bueno, solamente abonar el comentario que la planificación neutra y homogénea, porque siempre se centran en los parámetros que más, digamos, están como en los grandes parámetros, ¿no? Y que con base en ello se va a tomar ciertas acciones. Pero, por ejemplo, en esta parte, los parámetros que más importaban eran de los barrios del barrio blanco. Entonces, bajo eso, iba a realizarse la planificación y la ejecución del plan, del programa.
pero los otros barrios pobres, con toda la parte ideológica del racismo y demás, etcétera, entonces ellos eran la parte débil, ¿no? La parte débil de toda esta planificación, que si no los incluyes, no te va a afectar propiamente el plan y entonces se ejecuta correctamente. Al contrario de que si lo tomas en cuenta, sí hay un nivel de error, ¿no? Entonces se trata de trabajar en ello. Aquí la parte de desplazarlos de forma, o sea, en un lenguaje diferente, que es la creación de las áreas verdes, el parque, y cómo diseñarlo, haciendo la segregación, diciéndoles indirectamente que no los quieres aquí. Esa parte del margen no la están tomando porque lo siguen dejando fuera, ¿no? Entonces, esta parte de la adquisición de una manera formal del refugio prácticamente no está solucionada. Para ellos sí, porque siguen orillando, ¿no? Pero desde una visión presentada a quienes no hemos estado en el sitio, vemos como que realmente es un problema que no se está atendiendo de manera formal, que no han tenido un uso de ello. Es que siento que la planificación está muy limitada porque primero nunca es neutral, pero también porque sigue siendo muy capitalista. Ajá, no sale de la meta principal de la planificación urbana en los Estados Unidos es que suba y suba y suba el valor de los bienes raíces. Es la meta principal. Y ayuda a la ciudad porque de allá salen los impuestos, los prediales, ¿verdad? Y también, pues, supuestamente, pero si tú tienes el privilegio de tener tu propiedad, pues, te conviene a ti, ¿no? Pero ¿qué efecto tiene, pues, cuando es tu meta? Que suba el valor de la propiedad, ¿qué otros efectos tienen? ¿Y qué otras cosas y otras comunidades estás depriorizando? Ajá, sí. Si siempre es tu prioridad, pues ¿qué estás dejando al lado? Pues no consideras a nadie más que tu prioridad y es la prioridad del capital, ¿no? Sí, eres la prioridad del capital. Sí. La planificación es siempre Prioritaria. Ajá, sí, al capital. Sí, siempre. Oye, Bueno, dos preguntas. sí. Perdón. No, solo digo lo que dije en los Estados Unidos. Yo no puedo hablar de la planificación en otros lados, pero el capital es Homogéneo. hegemónico, ajá, a nivel global. Entonces, ha de haber mucho en común. No, sí, esas mesas donde el gobierno lleva un proceso de planeación con los desarrolladores inmobiliarios y inversionistas sentados nada más, sí se reproducen. Aunque en México existe una tradición desde los arquitectos socialistas, ¿no? Arquitectos planificadores sociales, que tiene una visión que recupera más esta visión sobre cómo arreglar las cosas en determinados sitios, ¿no? Para la gente. Sí. En algunos. Oye, me imagino que ha habido algo, bueno, tenía dos preguntas, más bien tengo dos preguntas. La primera es, me imagino que ha habido, pero ¿qué tan importantes han sido en todas estas reconfiguraciones de la ciudad los movimientos sociales? Sí. Y la otra, ¿te digo la otra? Sí. Bueno, si quieres esa y a ver si te me acuerdo. Pues, bueno, los movimientos sociales, en los 50 hubo un movimiento social para los derechos civiles de los negros y se enfocaron mucho en la segregación de las escuelas, estaban totalmente segregadas en el voto, aunque legalmente tenían el derecho de votar, efectivamente no podían votar por varias razones. Y el derecho de entrar en la puerta principal en un restaurante. Lucharon para eso, ¿no? Y fue más complicada la lucha contra el capitalismo. Sí, fue más complicado. Y hubo mucha represión
por parte del gobierno, mucha represión. Hasta mataron a los líderes y encarcelaron a los líderes. Entonces, llegando, y luego surgieron, pues luego llegaron las drogas, ¿no? El crack, que afectó mucho a las comunidades negras. Entonces, en los años, el movimiento era muy fuerte en los 50s y hasta en los 70s, pero al final de los 70s como que perdió como su impulso, ¿no? Habían logrado el voto, habrían dejado con la segregación legal, pero todavía existía el capitalismo que es muy racial. Habían matado a muchos de sus líderes y todavía había mucha pobreza, entonces como que el movimiento se perdió a la misma vez que entraron con el programa de renovación urbana. Bueno, eso dicho, después de varios años, como digamos una década máximo de la renovación urbana, sí se empezaron a organizar y dejaron de tumbar todos sus barrios. Eso sí cambió, pero ya habían tumbado a una gran parte de los centros, ¿no? Pero sí, el movimiento social pudo parar al programa de tumbar totalmente. Y ahora es más cuando identifican a los barrios marginales, se trata más de invertir. El problema es que cuando haya inversiones, el capital se da cuenta y el capital sigue a las inversiones y sigue la gentrificación y hay desplazamiento. Entonces sí ha cambiado, pero ¿cómo luchas en contra de la gentrificación? Es muy difícil. Por todo el país la gente está hablando de la gentrificación, pero no ha salido ningún como estrategia que funcione bien para parar con la gentrificación. Entonces sí han entrado movimientos sociales, pero cuando se trata del capitalismo y del desarrollo de la propiedad privada, es muy difícil, muy difícil. Bueno, hay conversaciones, por ejemplo, la solución principal para la gentrificación en los Estados Unidos es más vivienda, ¿verdad? Más vivienda a bajo costo. Pero la industria de bienes raíces se ha organizado muy efectivamente y cada vez que salga una conversación nacional sobre la vivienda a bajo costo, dicen, es el socialismo, es el comunismo, no queremos ser como Rusia. Y se acaba la conversación y no hay inversión pública en la vivienda. Entonces, pues allá la hegemonía es muy fuerte. Sí, sobre todo porque el racismo, o más bien, no se palió la pobreza y la discriminación que había económica de parte de los negros, ¿no? Porque siendo esclavo, ¿qué propiedad privada podías tener tú, no? Sí. Y aparte, aunque ya no hay segregación legal, pues hay mucho racismo. Entonces, nunca nos hemos enfrentado como país a nuestro racismo. Sí. Y me da la impresión, también así un poco aventurándome, que los procesos de renovación urbana parece que en Austin, tal vez en Estados Unidos como en Europa, son muy ágiles. A lo mejor antes era la tabla rasa, ¿no? Dar y poner nuevo, dices que ahora ya no se hace eso, pero de todas maneras parece que cuando se deciden invertir, va con todo y terminan desplazando. Acá parece que esos procesos suceden, pero lentamente. Y eso hace que tal vez se genere una tensión bien fuerte entre los que van sobreviviendo, que van resistiendo y quedándose, y los nuevos que van llegando, y las nuevas inversiones que van apareciendo. Es un proceso de sufrimiento prolongado, ¿no? Y lo menciono un poco por el caso de Granadas, que estudia Juan Pablo, y el caso de Joco, muy cerca de donde están ustedes, que estudia Geraldine. Y más llevarlo a preguntarte si esa interpretación es así, si esos procesos de renovación urbana son muy ágiles, no han sido muy ágiles,
¿O también hay un proceso de sufrimiento y generación de tensiones entre los grupos sociales que estaban y los que llegan? Pues, por ejemplo, el túnel, es que empezaron con el túnel en 1998 y ahora estamos en 2023 y todavía como que no logran la visión que tienen. Bueno, el túnel lo terminaron en 2000. Se tardaron 20 años en construir el túnel. Y sí, durante los 20 años ha habido mucha discusión, mucho debate sobre la gente en situación de calle que vive al lado del arroyo, qué les va a pasar. También algo que no toqué es que en los 90 se formó un distrito de música en vivo al lado del arroyo, porque allá pues las rentas estaban muy bajas y pues ahora el distrito de música ha sido muy afectado también por el túnel, porque al terminar con el túnel suben las rentas y no pueden pagar. Entonces hay mucho debate, hay mucho debate. Pero digo, los capitalistas tienen tiempo y tienen recursos y son muy tercos. Y como la ciudad quiere que suban los prediales, hay una alianza natural. La gran mayoría, de hecho, de los ingresos municipales vienen de prediales. Entonces, hay una alianza muy natural y como que sí hay debate, pero el capital siempre sale adelante. Me gustaría decir otra cosa. Me gustaría... Ajá. Pero, pues digo, yo siento que, bueno, no han podido mover, por ejemplo, el albergue y siento que les va a seguir causando problemas, sí. Y van a pedir que apoyo de la policía, que también la policía entre en el debate. Sí, siento que muchas veces echamos la culpa a la policía, pero están haciendo lo que les pedimos, ¿verdad? Y ellos también nos dicen, pues, ¿qué hacemos con la gente en la calle? Pues, ¿qué hacemos? Ustedes decidieron criminalizarlos, pero, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sí hay mucho debate y sí siento que va a causar mucho problema, pero entre más capital que haya invertido en el arroyo, pues más van a vigilar, aunque el refugio esté ahí, van a vigilar el espacio, ¿no? Van a dar quizá nada más el cuadro del refugio a la gente en situación de calle, pero que no estén en el arroyo. Los van a quitar del arroyo. Con los parques los van a quitar. Y ya. Pero sí hay mucho debate, pero pues... Poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Sobre todo porque por cuestiones de la propiedad, es la propiedad privada. Tú puedes hacer lo que quieras hacer con la propiedad privada. Y también otra conversación que sale es de la seguridad pública. Es decir, es muy riesgoso dormir al lado de un arroyo. ¿Cuántas personas han muerto en inundaciones? Es muy riesgoso. No deberían de estar durmiendo al lado del arroyo. Pero nada más quitarlos y moverlos a otro arroyo tampoco es solución, ¿no? O la gente que vivía en barrios marginales antes, los negros, al lado del arroyo, no era seguro. Venía una inundación y llevaba a sus casas, ¿no? Pero la cosa es que nada más los movemos sin enfocarnos en por qué están aquí. ¿Qué fuerzas sociales han llevado a... ¿Por qué están durmiendo en un espacio tan peligroso? Y esta conversación que no hemos tenido, yo como ecologista estoy totalmente de acuerdo que todas las llanuras de inundación deberían de ser parques. Obvio, ¿no? Obvio. Pero no está tan sencillo porque entran muchas otras cuestiones y el desplazamiento para ser parque, pues sí, es injusto. Pero a la misma vez hay que ser parque. Entonces, ¿qué hacemos como arquitectos urbanos, no?
pues, ¿qué hacemos para enfrentarnos a esa realidad? Pues lo ideal sería asegurar que todos tengan hogar antes de desplazarlos, ¿no? Pero no es la prioridad. No es la prioridad. Bueno, a mí me llama la atención esta parte como de que si hay participación ciudadana, ¿no? En algún momento les preguntan si quieren mover el albergue, y la gente dice que sí, ¿no? Pero ¿dónde queda como toda esta voz de toda esta gente que está abandonada en estas áreas, ¿no? Es que ellos no participan. No, Ajá, no existen. no. Y obviamente por lo que comentabas, es por esta mentalidad que tienen allá, ¿no? Y cómo los visualizan como si fueran como una mancha Una mancha, para sí. quitarlo, ¿no? Para quitarlo, sí, sí. Y sí hay participación en la encuesta, hicieron una encuesta, pero como que a veces la participación, siento, es a facade. Fachada. Una fachada. Sí, allí Sí, Sí, pero incluso si había un lugar de alojar de nuevo la gente de este barrio, el problema es que se olvidaría la vida de este barrio, su historia, porque Sí. hay también los enlaces entre la gente, sus historias familiares, que todos sus abuelos, sus bisabuelos vivieron Sí. aquí y que tienen socios con los otros habitantes y que están acostumbrados a, no sé, a la ayuda entre, no sé. la comunidad. sí, totalmente de acuerdo. Cuando quitas a la gente, quitas a las comunidades. Y las comunidades tienen redes entre ellas, ¿verdad? Como que hay apoyo mutuo entre ellos y quitas todas esas redes, quitas todo el capital social que tienen. Y eso pasó con las comunidades negras, pobres, aunque fueran pobres, pues tenían comunidad, ¿verdad? Tenían conexiones y se apoyaban entre ellos. Y quitas a la gente y la dispersas y rompes todas las redes sociales. Pasa con la gentrificación. Igual la gente en situación de calle, todos los estudios nos han enseñado que no nada más duermen allá en cierto lugar, sino hacen sus campamentos y hacen sus comunidades. Y como juntan los pocos fondos que tienen para comprar comida y cocinan juntos. Y cuando uno tiene que salir del campamento, guardan sus cosas, cuidan a sus cosas. Y si uno está enfermo, pues lo cuidan. Hay redes. Y al dispersarlos, como que rompes todo eso y los hacen aún más vulnerables. Sí, totalmente. Uh-huh. Yo tengo una pregunta. En este caso, ¿se compran los terrenos a los propietarios negros? De hecho, los que quitaron los negros no eran dueños de sus propiedades, rentaban. Entonces, en unos programas, bueno, en el programa de renovación urbana que pasó en los 70s, cuando quitaron al barrio negro pobre, tenían la idea, pues empezaron a usar la idea de que los barrios marginales eran contagiosos, que presentaban la potencia de una plaga. Es decir, que si un barrio se puso marginal, pues todos los barrios alrededor iba a ir y consumiendo toda la ciudad. Y con esa lógica llegaron a la idea de que era una necesidad pública tumbar a los barrios marginales, y como era necesidad pública, dio derecho a las ciudades comprar a fuerza, como expropiación. Pero muchos de los más pobres ni de la propiedad ni les pertenecían, pero les hizo más difícil porque avisaban a los dueños de la propiedad que iba a expropiar la propiedad, y los dueños de la propiedad no avisaron a sus inquilinos. Hasta el mero mes como si no hubo aviso. Sí. ¿A dónde se fueron? Muchos se fueron se segregaron aún más en la parte poniente de la ciudad. Se fueron a buscar vivienda barata, y se concentraron más. Y también por eso
ves el aumento de gente en situación de calle porque cada vez hay menos y menos vivienda pues barata. Se concentraron más, se segregaron más. Sí. ¿No hubo autoproducción de vivienda, autoconstrucción? No, incluso en Texas hicieron una ley, prohibieron la construcción de viviendas a bajo costo con el programa, sí. Porque la industria de bienes raíces es muy, muy, muy fuerte allá, muy, muy, muy fuerte. Y ellos no quieren que haya construcción de vivienda pública porque bajan los precios. Para ellos, entre menos vivienda, mejor. Creo que en este caso que estamos viendo es como aceptar que la planeación y la planeación urbana específicamente tiene sus límites, ¿no? Y habría que reconocer que se tiene que atacar un problema más de la parte social, ¿no? En integrar a estas personas a la vida social y pues, trabajar, hacer un plan a largo plazo y como ser conscientes que va a tardar, ¿no? No con planes de renovación urbana no se puede arreglar esta situación. No se puede. Se puede mover el problema. Sí, pero no. Ajá, sí. Y incluso algo que es que es mucha información, pero cada vez que hicieron una inversión de impuestos en el túnel y empezaron a vigilar más al arroyo, ves en los periódicos reportaje de que salió más crimen en otro lado, que nada más lo mueven. Ajá. Bueno, aquí no va a estar, entonces se mueve hasta. Ajá. Y no hay bastante policía para estar vigilando a toda la ciudad siempre. Entonces, nada más es un proceso de moverlo. ¿Y cómo lo movemos? Dependiendo del capital, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta que os apetezca hacerle a la doctora? Que lo vamos a tener solo 5 minutos más. Sí, sí. Bueno, que desde el gobierno pues realmente no hay una visión humanista, ¿no? De ver a las personas como personas. Solo se ve de la parte, o sea, de las cifras. Más bien, no hay un enfoque de derechos humanos o cómo inciden los derechos humanos. Todas estas políticas. Sí hay. Fuera de los políticos sí hay. Hay movimiento social, hay mucha gente exigiendo viviendas públicas, exigiendo que el gobierno invierte en vivienda pública, que invierta en vivienda de bajo costo. Y hay muchas organizaciones que luchan por los derechos de la gente en situación de calle. Existe, pero los políticos son los políticos y votan según, ¿cómo se llama? Según las contribuciones a sus, ¿cómo se llama? A sus campañas. A sus campañas. Ajá, y también ahora los Estados Unidos estamos muy divididos. Ajá, y hay como la mitad estamos como derechos humanos y más igualdad y alto al cambio climático, etcétera, etcétera. Y el otro lado está como muy de lo mío es mío y como que estoy muy enfocado en el derecho de llevar armas y en eliminar el aborto y no voy a pensar en nada más. Entonces hay mucha división y mientras tanto, pues los ricos siguen pagando a los políticos y los políticos siguen pues votando según lo que quieren los ricos. Entonces sí hay movimiento social y algo que sí veo es que la crisis de gente viviendo en la calle ha aumentado tanto y ahora es tan grave. No sé si ustedes han visto fotos. Sí, en San Francisco. Es que, ajá, no nada más en San Francisco, en muchas ciudades es increíble. Tienen campamentos permanentes con sus estufas, hasta jalan luz de otro lugar. Y entonces ya por fin nos estamos dando cuenta de que algo profundo tiene que cambiar. Y nos está costando trabajo, pero siento por tan grave que es la crisis, ya están cambiando las conversaciones.
Sí, y muchas ciudades están enfocando, pues de hecho, como escuchas más a la demanda de, es que ahora con español voy a hablar en inglés, no, como que la conversación sí está cambiando, pero es como, bueno, no quiero, bueno, a veces como que intento no hablar de México, pero de lo que he hablado con mis conocidos y todo, pues, ¿qué vas a esperar de los políticos en México? Puede haber un discurso feminista, por ejemplo, en la calle en México, pero, pues, ¿qué se espera de los políticos? Sus prioridades son otras. Entonces, pues, pues así es un problema mundial, ¿verdad? Los políticos, la prioridad de los políticos y las prioridades de la gente del pueblo, pues, son distintas, sí. Sí. Bueno. Bueno, pues nada, entonces yo creo que ya podemos acabar, ¿no? Les invitamos el próximo miércoles a un segundo foro que estamos preparando que se llama Habitar la resistencia, políticas públicas y su impacto en el pueblo de Joko. Para el próximo 24 a las 12 de la mañana o del mediodía, aquí. A las 12. Sí, a las 12. Me disculpo por el retraso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.